Bien, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga una vez más a todos los que nos hemos dispuesto una vez más a meditar en este precioso regalo que nos dejó el Señor, que es su palabra. Bien, hoy vamos a leer, vamos a empezar nuestra enseñanza, nuestra meditación en esta palabra, en el libro de los Hebreos, capítulo 13. Voy a leer solamente un solo verso en este capítulo. Voy a leer el verso 4. Hebreos 13, verso 4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bien, estamos viviendo en un tiempo tan complicado, tan lleno de sabiduría humana. Conforme la ciencia avanza, también las cosas van cambiando. Pero lo que jamás va a cambiar es la palabra de Dios. Esta palabra tiene más de 2000 años entre nosotros y tiene la misma vigencia, tiene la misma esencia. Es la voluntad de Dios la que aquí está escrita. Hace ya muchos años había más cuidado en cuanto al matrimonio. Había más respeto. En las familias había más cuidado con los hijos y con las hijas. Hubo un tiempo incluso en que los padres, antes de consentir con la unión de sus hijos, llámese hombre, llámese mujer, tenían que conocerlos. Y ya ellos decían si el muchacho era adecuado para la hija, porque pues no le iba a dar su hija a cualquier persona, había ese cuidado. Ahora el padre pues tenía la conciencia de que había cuidado a su hija hasta ese tiempo que llega cuando ya comienzan a tomar la decisión de hacer una familia. Entonces, si él había tenido ese cuidado, pues seguía teniendo cuidado a quién se la iba a dar. Y entonces se hacía la unión entre el hombre y la mujer con el conocimiento de los padres. Sabía el hombre de que la mujer con la que iba a compartir su vida pues era una mujer de familia, una mujer o una muchacha que había tenido el cuidado de sus padres, porque en la antigüedad la pureza de una mujer
era lo que hablaba de ella. Por eso cuando alguien se casaba y ya la muchacha ya no era pura, ya había tenido algún desliz, eso provocaba que hubiera la rotura del compromiso. Desde los tiempos antiguos, si nosotros buscamos en los escritos antiguos, hay ejemplos a donde por cuestiones de la pureza de la mujer, muchos querían dejar a sus mujeres porque alegaban de que ya la mujer pues ya no la habían hallado pura. Y tenían una costumbre que el día que ellos se juntaban por primera vez, después de unirse, sacaban la sábana o el donde ellos habían cohabitado y tenía que salir con la mancha de sangre de la mujer. Y eso decía de que pues ella había llegado pura al matrimonio. Esa era una señal, antiguamente así lo hacían. Entonces cuando el hombre acusaba a la mujer de no haberla hallado limpia, los padres conservaban esa señal y la traían ante el que estaba juzgando el caso y le decían, no, aquí está la señal de la pureza de mi hija. Y entonces castigaban al muchacho que le estaba levantando un falso a la mujer. Y aparte de que tenía que pagar por difamar, según la ley decía, no la podía despedir nunca. Tenía que estar con ella toda su vida. Entonces, desde la antigüedad ha importado mucho las uniones matrimoniales. Desde el principio de los tiempos, pues siempre ha existido, si no la necesidad, pero sí lo que instituyó Dios, de que el hombre se reprodujera. Incluso muchos han sido tan cuidadosos de que han seguido su genealogía, desde donde cómo viene caminando sus uniones, donde vienen conservando los lazos de sangre, a donde no se mezclan. No se veían muy bien cuando una mujer tiene semilla de un hombre y luego tiene de otro hombre y de otro hombre, y pues ahí se pierde la línea de la genealogía de la primera persona que estuvo con ella. Cuando el pueblo de Israel estuvo viviendo en la ley, se seguía teniendo ese cuidado, pero llegó un día en que el pueblo se endureció. Cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra del Señor, comenzamos a endurecernos, o sea, nos comenzamos a alejar de la esencia de la santidad de Dios. Y eso le comenzó a pasar al pueblo de Israel. Vamos a leer, mire.
Vamos a buscar aquí en el libro del Deuteronomio. Vamos a un poquito de historia. Libro del Deuteronomio. Vamos a buscar en el capítulo 24. Voy a leer a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjense, para tomar mujer no solamente era cuestión de agarro a una mujer y ya, no, se tenía que casar. La escritura a veces no nos da muchos detalles con respecto a cómo lo hacían, pero sí nos habla de una palabra: casamiento. No nada más es tomar una mujer y listo. No, tenían que casarse. Ahora, aquí comienza el problema, porque Moisés permitió el divorcio. Y aquí fue donde el hombre comenzó a alejarse más del Señor, porque en la dureza de su corazón, pues se le hacía muy fácil buscar cualquier pretexto para dejar a su compañera. Y eso le reclaman en el último profeta que habló, en el libro del profeta Malaquías. Eso le reclaman al pueblo de Israel, el haber dejado a la mujer de su juventud, o sea, con la que hizo una familia. Sin en cambio al hombre se le hacía fácil y la dejaba cuando ya no le gustaba, cuando ya le buscaba cualquier cosa y le daban su papelito a la pobrecita y ¡zas!, la corría de su casa y ya quedaba libre el hombre para buscarse a otra mujer. Y la mujer, pues después de haber sido repudiada, pues también quedaba en la libertad de poder buscarse a alguien que la quisiera. O sea, son situaciones muy feas. Pero esto vivió el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es si Dios estaba de acuerdo, porque el hombre hace muchas cosas de acuerdo a como él las quiere hacer y busca muchos pretextos y muchas excusas, trata de acomodarse en lo que está haciendo, pero no toma en cuenta al Señor. Ayer predicaba yo en un pueblo acerca de precisamente a donde el hombre se aparta del mandamiento de Dios y comienza a vivir en su propia sabiduría, en sus gustos.
Y el apartarse de Dios trae sus consecuencias. Entonces dice las Escrituras que esto permitió Moisés, que lo ha escrito en la ley. Pero vean cómo dice, le dicen al hombre, no le dicen a la mujer, porque pues ojalá y lo hubieran dicho a la mujer, si la mujer le encuentra algo indecente al hombre, pues que lo deje también, pero no. Lo triste del caso es que solamente le dicen al hombre. El hombre si encuentra algo indecente en la mujer, pues la puede dejar, pero la mujer aunque le encuentre algo indecente al hombre, pues no lo puede dejar. Bueno, esto es lo que dice la ley acerca de el divorcio. Ahora, ¿qué dijo el Señor de esto? Vamos a buscar en el libro de San Mateo, en su capítulo 19. Voy a leer a partir del verso 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense bien, los fariseos sabían lo que decía la ley, pero como el Señor, como maestro, estaba enseñando, y había cosas que él estaba enseñando que no les gustaba a los fariseos, querían encontrar algo para poder ir en contra del Señor. Entonces ellos sabían lo que decía la ley, pero le preguntaron a él. Es una pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ese principio es cuando todo comenzó. Y cuando todo comenzó, en la voluntad de Dios estaba, no había repudio. Pero aquí hay algo importante, fíjense, dice la Escritura: lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Desde la antigüedad vimos que dice cuando algún hombre toma a una mujer y se casa con ella. Hay quien dice que esa palabra casamiento es cuando tiene la relación el hombre y la mujer. En ese momento ya se casaron. No, aquí habla de un casamiento, una unión. Vuelvo a repetir, no hay mucha información al respecto de cómo lo hacían, pero por ejemplo, cuando llega en los tiempos del Señor,
Acuérdense que el Señor vino viviendo en la ley. Y dice que un día lo invitaron a unas bodas. ¿Y qué eran esas bodas? Pues era un casamiento. ¿Dónde lo invitaron? A Canaán de Galilea. Ahí fue invitado el Señor cuando se les acabó el vino. Entonces estaba haciendo una fiesta. Estaban conviviendo las familias, los invitados, porque una mujer y un hombre se habían unido en matrimonio, se habían casado. Entonces, cuando alguien se casa, pues tiene que haber la celebración, a donde dice la Escritura, todo conste de 2 o 3 testigos para que conste una verdad. Entonces, de alguna manera también en la antigüedad, pues también tenían que hacer algo, porque la Escritura habla de la señal de la virginidad. Entonces quiere decir que de alguna manera también ellos celebraban la unión de un hombre y de una mujer. No solamente se tomaban y ya para hacer vida, no, se casaban. Cuando le preguntan al Señor, ¿tú qué dices? ¿Es lícito? Y no les digo si sí o si no, sino les digo ¿qué? ¿No han leído ustedes lo que está escrito desde el principio? Pues para Dios no hubo que estuviera él de acuerdo con lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo vivió por la dureza de su corazón, no por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cuando un hombre y una mujer se unan, pues es una vez, y como dicen, hasta que la muerte los separe. Hasta ese día queda libre la mujer o queda libre el hombre. Tienen que enfrentar todo lo que Dios les permita vivir como un matrimonio. Por ahí hay muchas cosas que enfrentan los matrimonios cuando se juntan. Pero no hay excusa, o no debe de haber excusa o pretexto para que se dejen. Ahora dijo el Señor, vamos a seguir leyendo en San Mateo 19, verso 9, dice el Señor así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí es a donde se pone la cosa ya complicada. Nosotros tenemos ahorita un problema muy grande que estamos viviendo todos los que estamos interesados en estar un día con el Señor. Y es
el problema de las traducciones. Yo tengo una escritura, se llama, le dicen Biblia, pero el nombre correcto pues son las escrituras. Biblia significa conjunto de libros. Esa es la palabra Biblia. Tengo unas escrituras que le llaman Reina Valera, que fue una de las primeras traducciones para nuestro idioma. Viene del griego, no vino del hebreo, no vino del griego vino la información a nosotros. Y a otros les llegó a través del latín. Desafortunadamente, hay palabras que con el tiempo vienen cambiando su significado. Y ahorita, en nuestro tiempo, si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar que hay, pues no sé si habrá miles de traducciones diferentes. No solamente hay una sola traducción, hay muchísimas traducciones. Y cuando vemos el mismo texto en otras traducciones, a veces lo leemos un poco diferente. Y estamos hablando de que, pues también se les llaman Biblias. En el caso del matrimonio, pienso que no necesitamos ser o tener mucho conocimiento para no entender lo que es la voluntad de Dios. Cuando alguien, estamos hablando de los que no son casados, se interesa por formar una familia, pues lo primero que tendría que hacer es considerar si está completamente seguro de querer hacer una familia con esa persona, tanto el hombre como la mujer, antes de llegar al momento a donde ya no puede uno retroceder el tiempo. Desafortunadamente, y esto es triste, porque todos hablamos de Dios, pero nada más eso es lo que tenemos de Dios, nuestras palabras, pero no ahondamos en lo que es la voluntad del Señor. Tenemos que entender primeramente que cuando un hombre y una mujer deciden hacer una familia, los que creemos en Dios tienen que casarse. Porque si solamente se juntan, no es casamiento. A eso le llaman fornicación. Ahora, lo primero que el Señor quiere que entiendamos es de que tenemos que honrar el matrimonio. Tenemos que cuidar esa unión que tiene que ser para nosotros
sagrada. Entonces, ahorita en ese tiempo, desafortunadamente, ya no se toma en cuenta el Señor. Ya el hombre y la mujer ya ni siquiera piensan si les va a ir bien o les va a ir mal. ¿Por qué? Porque viven lejos de Dios. La misma escritura nos enseña, dice, no se unan en yugo desigual. La persona que tiene temor de Dios, pues no se debe de juntar con alguien que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene temor de Dios, pues vive en la maldad. Se va a juntar con una persona o se va a casar con una persona que vive en la maldad, que le gusta hacer la maldad. Ahora, cuando se juntan dos creyentes, pues es muy diferente. Los dos van a respetar a Dios, van a caminar conforme a la voluntad del Señor. Y ese temor es el que los va a hacer sobrellevarse todos los días de su vida. Eso es el matrimonio, lo que Dios hace. Entonces, una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que el hombre hace. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, yo conozco a muchos que antes de conocer el Evangelio hicieron familias. Y cuando ya tienen una familia y conocen el Evangelio, pues a veces la mujer primeramente llega a los pies del Señor, o el hombre llega primero. Es una bendición cuando llegan los dos juntos, pero a veces llega uno primero y después llega el otro, o a veces no llegan. Entonces no podemos decir que Dios tuvo que ver en esa unión cuando ni siquiera lo conocíamos. Dice la Escritura, estábamos sin Dios y sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Así estábamos. Entonces no podemos decir que Dios nos unió. Hay quien puede pensar que Dios lo unió, pero no. Si no estábamos en Cristo, ¿a dónde estaba Dios? Entonces muchos se unieron en el mundo. Ahora en el mundo tiene su propia ley. Y en la iglesia rige la ley de Dios. Cuando estábamos en el mundo, pues nos regíamos por lo que está establecido para el mundo, aunque hay quien tampoco lo respetaba. Pero llegamos a Cristo y entonces conocemos la ley de Dios. Y entonces comenzamos a entender cuál es nuestro papel como esposa o como esposo. Y así como aceptamos a Cristo voluntariamente, pues tendríamos que aceptar también nuestra situación real ya delante del Señor. Entonces, dice la Escritura que tiene que haber 2 o 3 testigos para que todo conste de una verdad.
Cuando alguien llega al Señor, miren, vamos a leer para que yo les pueda yo explicar. Busque en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Dice, voy a leer a partir del verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora fíjense bien, esto es lo que le están diciendo a los que están unidos en matrimonio. ¿Y por qué les aplica que es mandamiento del Señor? Porque son creyentes los dos, tanto el hombre como la mujer. Acuérdense que leímos en San Mateo 19, donde dice que lo que Dios une no lo separe el hombre. Ahora, ese es un matrimonio que está de acuerdo al mandamiento de Dios. Entonces, cuando alguien ya formó un matrimonio, la lógica es de que primeramente para formar un matrimonio, pues tiene que haber casamiento, tienen que casarse para que se puedan tomar como matrimonio, tiene que haber el testimonio de que Dios los unió. Hay quien piensa que se bautiza uno, o sea, estamos hablando de las parejas que se encontraron en el mundo. Llegan a Cristo, primero llega uno, se bautiza, luego llega el otro, se bautiza y ya son un matrimonio. El bautizo no casa. El bautizo es perdón de pecados, reconciliación con el Señor. Entonces, tiene que haber testimonio de su unión delante de Dios. Tiene que haber testimonio a donde tanto el hombre como la mujer se comprometen a llevar una vida de casados para que los puedan tomar como matrimonio, para que les podamos aplicar lo que Dios une, no lo separa el hombre, pues Dios los tiene que unir. Ahora les explicaba yo al principio, se encuentran en el mundo, pero dice nuestro hermano Pablo, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. La pregunta es, ¿te unió Dios? Pues hay quien piensa y hay quien predica de que sí, te unió Dios desde el momento en que le das su gasto a la mujer y la mujer te atiende. No, ya es un matrimonio porque los dos están atendiendo. No, la escritura dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Quién nos unió? Pues fue nuestra propia decisión. Somos un matrimonio, primeramente para que seamos un matrimonio, pues nos tiene que unir Dios, tiene que haber ese testimonio. Nos hacemos creyentes el uno, se hace creyente el otro, y posteriormente pues tiene que haber un casamiento a donde haya constancia de que te estás uniendo
delante de Dios. Para que yo te pueda yo aplicar que Dios te unió, primeramente, pues se tiene que unir Dios. Yo conozco a mucha gente que se encontró en el mundo, solamente se bautizaron, pero nunca hicieron un compromiso, o sea, nunca hubo una fiesta o nunca hubo algo a donde atestigue que Dios los unió. Simplemente se quedaron con lo que se hace en el mundo, un contrato. Hay quien tiene un contrato legal, hay quien pues está viviendo sin contrato legal, solamente por su voluntad, como les dicen, unión libre, no tienen compromiso. El día que quieran se dejan. Y el que hizo un compromiso legal, el día que quieran se divorcian porque la ley lo permite. Pero lo que se hace delante de Dios es algo muy diferente. Entonces, a esto les están aplicando la ley de Cristo, porque Dios los unió. Por eso dice, a los que están unidos en matrimonio, no se pueden separar, no se pueden divorciar, no se deben. ¿Por qué? Porque Dios los unió. Ahora, si tienen problemas, si no se soportan, bueno, pues dice, si se separan, sepárense, pero no pueden tomar otro compañero, otra compañera, porque se hacen adúlteros. No se los permite la palabra del Señor. Dice, no, quédense sin casarse o reconcíliense. Para los matrimonios hay mandamiento. No les permite volver a tomar otra pareja. Ahora aquí está la diferencia. Vamos a seguir leyendo. Verso 12. Ahora fíjense que aquí ya no le llaman matrimonios. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ahora, ahí no los tratan como a un matrimonio. Ahí es algo más diferente. A la mujer creyente le dicen, si el hombre que vive contigo quiere seguir viviendo contigo, aunque tú seas creyente, pues no lo abandones. La cuestión está de que cuando alguien se hace creyente, pues ya no comparte las maldades que hace el otro. Y eso pues los hace diferentes. Y por eso a veces hay problemas entre el que es creyente y el que no es creyente. Y llega el momento en que pues a veces es tanta la diferencia entre el que cree y el que no cree, que llega el momento en que se separan. Porque el que ya está creyendo en Dios, pues ya no vive en las borracheras, ya no lo va a seguir acompañando en sus maldades, ya no va a estar de acuerdo en que esté haciendo mal,
Y todo eso va a traer conflictos entre ellos. Entonces, la que es creyente tiene que testificar de su creencia para que por su conducta y su sujeción a la palabra de Dios posiblemente pueda hacer salvo al hombre. Y en el caso del hombre, por su fe y su obediencia a la palabra, pues también a lo mejor pueda hacer que la mujer que vive con él se haga creyente. Entonces, a veces así pasa. La mujer creyente lucha, lucha, lucha y lucha hasta que el hombre se hace creyente y entonces los dos se hacen creyentes. Pero vean esto, se bautiza uno y se bautiza el otro. Pero ¿en qué momento los casa Dios? Simplemente los reconcilió con él, ya les perdonó sus faltas. Ahora van a estar viviendo delante de Dios como una pareja. Para que estén unidos en matrimonio, pues los tiene que unir Dios. Y el bautizo no une. El bautizo perdona los pecados. Entonces, ¿qué tendría que hacer cuando se bautizan? Pues tendrían que casarse. ¿Por qué? Porque pues estaban viviendo en el pecado. Ya se reconciliaron con Dios. Bueno, ahora tienen que casarse para que tengan conciencia de que Dios los está uniendo y para que los puedan ver como un matrimonio. Para que yo les pueda yo aplicar, tú no puedes buscarte a otra mujer porque Dios te unió. Pues él tiene que tener testimonio de que Dios lo unió. Pero si se juntaron en el mundo o hicieron un contrato legal, ¿en qué momento los unió Dios? ¿Cómo les voy a aplicar la palabra que Dios los unió? No hay testimonio de que Dios los haya unido, no, y se juntaron en el mundo. Eso es muy diferente. Tiene que haber testimonio de su unión delante de Dios. Porque el que nos une, el que nos hace sobrellevar todo, es el temor a Dios. Cuando yo eso lo platico a las parejas que solamente tienen un contrato legal y les digo, ¿sabes qué? Es que ustedes se tienen que casar. Tú eres bautizado, tú eres bautizada, sí, pero ¿en qué momento los unió Dios? Tiene que haber testimonio para que yo te pueda yo aplicar que Dios te unió. Y cuando les hablo de que se tienen que casar delante de Dios para que haya testimonio de que Dios los va a unir en matrimonio, fíjense qué curioso, no quieren. No quieren hacer un compromiso delante de Dios porque saben que al hacer un compromiso delante de Dios, la cosa es seria. Y es curioso, los dos son bautizados, ya hicieron un compromiso con Cristo, pues sí, pero ahora no se quieren casar para que sean tomados como matrimonio y tienen miedo. Ahora la pregunta sería, ¿de qué tienen miedo? ¿De que no se puedan dejar después? Entonces a mí me ha tocado ver de que cuando les trato de explicar esto a las parejas que se vienen convirtiendo al Evangelio a través del tiempo, lo curioso es de que no quieren.
no quieren comprometerse delante de Dios, porque saben que comprometerse delante de Dios es algo serio. No se compara a lo que se hace en el mundo. Sin en cambio, estamos en un tiempo a donde pues cada quien, cada rato trata de formar un matrimonio y lo hace de acuerdo a como él lo quiere hacer. Ya no toman en cuenta a Dios, ¿no? Como los animalitos se encuentran en el mundo y se juntan nada más, ayuntan. Al rato procrean un chamaco y al rato con facilidad se dejan y al rato se vuelven a juntar y procrean otro chamaco y así van regando chamacos porque no tienen temor de Dios, porque están lejos de las cosas de Dios, porque no saben que deben de respetar, tienen que honrar esa unión, la primera es la que tienen que luchar, que sea limpia. Pero como no lo hacen delante de Dios, se enredan tanto en el mundo y luego las consecuencias pues a veces las cargan también los hijos. Ahorita es la modernidad, madres solteras, padres solteros, crecen los hijos sin madre, crecen los hijos sin padre. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues simplemente porque estábamos lejos de Dios y actuábamos como animalitos. Y así hay mucha gente ahorita que aunque habla de Dios, pues se sigue comportando como animalito. Solamente se juntan para quitarse las ganas y siguen como si nada. Y no se dan cuenta que están fornicando contra su propio cuerpo. Y eso es una condena delante de Dios. Entonces, el querer hacer las cosas ordenadamente, solamente las enseña esta palabra. Esta palabra, que es un regalo de parte de Dios, es el que nos enseña a que nuestra vida debe de cambiar nuestros pensamientos, nuestras maneras de querer hacer las cosas. Cuando alguien está lejos de Dios, pues va a seguir viviendo, como decía Asaf, era como un animal que no entendía. Pues así está todo aquel que está lejos de Dios, como un animalito que no entiende, que cada día se condena más por lo que está haciendo, por la manera que está viviendo. Pues para que vuelva a retomar lo que no debió de haber perdido, la esencia del matrimonio, es una lucha que tiene que ser personal, tanto el hombre como la mujer. Tienen que poner los dos de su parte para que puedan cumplirle al Señor. Fíjense, mire, a veces cuando comparto con otros líderes que también predican la palabra del Señor y a veces llegamos a tener diferentes maneras de pensar. Por ejemplo, a las personas que se separan y se quedan libres,
dice que no se deben de volver a casar. Sin en cambio, aquí cuando nuestro hermano Pablo está disertando acerca de estos problemas, a donde dice que si el hombre se quiere ir que se vaya, o si la mujer se quiere ir que se vaya, pues que se vayan. Más adelante voy a leer, mira, verso 27. Voy a seguir leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 27. Vea qué dice la palabra del Señor. ¿Estás ligado a mujer? Vean bien qué dice la escritura. No dice que está casado. ¿Qué es ligado? Juntado. No dice que está casado. ¿Estás ligado a mujer? Es lo que está diciendo acá, sí, donde comenzamos a leer. Tienes mujer incrédula y no se quiere ir, no la abandones. Eso es estar ligado, no es estar casado, no, está ligado, porque en el mundo hizo un compromiso con ella, pero no está casado, está ligado, es lo diferente. Dice, no procures soltarte, es lo que leímos acá. Si la mujer quiere vivir contigo, no la abandones. Es lo que le está repitiendo aquí nuestro hermano Pablo al hombre. Estás ligado a la mujer, no procures soltarte. Ahora dice, estás libre de mujer. No está hablando de que seas soltero, no. Estás libre. ¿Por qué estás libre de mujer? Porque la mujer que tenía se fue. Se liberó de la mujer, se fue. No dice que sea soltero, no dice que sea viudo, no, estás libre de mujer. Si estás ligado, no procures soltarte, pero si la mujer se va, pues que se vaya. Ya te desligaste de la mujer, ya estás libre de mujer. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Estás libre de mujer? No dice que seas soltero, no, estás libre, ya te liberaste. El consejo es, no procures casarte. Verso 28. Más también, si te casas, no pecas. Y aquí es a donde a veces he chocado con otras personas que predican el Evangelio. Porque hay quien piensa de que no, si se fue la mujer, no te debes de casar. Fíjense, hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta. En primera, la mujer que se fue delante de Dios no tenía vida. Estaba muerta en sus pecados porque no aceptó a Cristo o no acepta a Cristo. Ahora, dice la escritura, estaba en yugo desigual. Ahora, él cumplió, o debe de haber cumplido, debe de tener conciencia de que cumplió y la aguantó, y la mujer tomó su propia decisión. Ahora, si el hombre la votó, entonces ya es otra cosa, ya tiene problemas con el Señor, porque el mandamiento es, si ella quiere seguir contigo, no la dejes. Y si alguien, porque no quiere aceptar a Cristo, aunque ella quiere vivir con él por su voluntad la corre de su casa, entonces ya no está viviendo conforme al mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque él la sacó, no ella se fue. Y la mujer también,
Si la mujer saca al hombre porque no quiere aceptar a Jesús, también está en contra de lo que dice la palabra del Señor. Tiene que esperar de que si el hombre se quiere ir, que se vaya. Y si la mujer se quiere ir, que se vaya. Si así pasa, dice la Escritura, te desligaste. Estabas ligado, estabas amarrado, pero ya eres libre. Desde que la mujer se vaya o el hombre se vaya, quedas libre. Y dice nuestro hermano Pablo, procura no casarte. Es un consejo para él, pues muy sano. Él nunca se casó. Pero dice, si te casas, no pecas. Entonces, todo aquel que convivió con una mujer que nunca aceptó a Cristo, que la mujer se fue y hizo su vida por otro lado, se fue al adulterio, se fue a donde se haya ido, el hombre queda libre. Y si se llega a casar, pues no está haciendo mal, dice nuestro hermano Pablo, no es pecado. El consejo es, pues no te cases porque vas a tener problemas, pero pues si te quieres casar, no pecas. Entonces, cuando alguien se casa o se case, si está creyendo en Dios, si ya es creyente, lo primero que tiene que considerar es no buscarse una persona diferente a ella. Cuando estábamos en el mundo y no teníamos conocimiento, bueno, nuestra ignorancia fue la que nos metió en ese problema. Pero ya estando en Cristo, ya no es lo mismo. Ya dice el Señor a través de nuestro hermano Pablo, no te cases en yugo desigual. Cuando la mujer ya es creyente, ya es una señorita creyente que ya aceptó a Cristo, el día que piense en casarse tiene que ver a un joven también que tenga temor de Dios, que sea creyente. Eso es lo que dice la Escritura. No tienen que casarse con personas diferentes. ¿Por qué? Porque ya son creyentes. Ahí es donde ya cambia la situación. Formar un hogar, pues antes, yo recuerdo, antes era algo muy bonito cuando alguien celebraba su unión con una mujer. No, hombre, era todo un acontecimiento. Había temor de Dios, aunque había mucha ignorancia, había temor de Dios. Pero ahorita no. Ahorita hasta los mismos papás permiten que sus hijos, sus hijas, nada más se junten. ¿Y a dónde está lo que Dios estableció? Todos hablan de Dios, pero no le creen a Dios. No hacen la voluntad de Dios. Entonces, tristemente, muchos viven así y muchos van a seguir viviendo así, precisamente porque quieren vivir en sus propias decisiones. Vamos a leer una parte más de la Escritura porque ya nos ganó la hora. Esto es lo que como creyentes tenemos que vivir, tanto el hombre como la mujer, para que nuestro matrimonio tenga honra, para que nuestro matrimonio esté limpio delante del Señor. Tenemos que vivir de esta manera porque así lo estableció Cristo. Efesios capítulo 5, verso 21. Y esta es la diferencia que hay con todas esas gentes que se juntan nada más
les vuelvo a repetir que no tienen conocimiento de Dios y lo hacen sin entendimiento. Capítulo 5 del libro de los Efesios, voy a leer a partir del verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando de las casadas, no de las juntadas nada más, de las casadas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria al Señor Jesús. Ese es el matrimonio. O así debe de ser el matrimonio. La mujer tiene que someterse a su marido voluntariamente por el temor de Dios que hay en ella. Y el hombre debe de someterse también al mandamiento de Cristo, porque así lo estableció el Señor. O sea, aquí no es cada quien como quiera vivir y cada quien como quiera hacerle, no. Tienen que luchar por mantener su matrimonio honroso. Ahora los que se descuidan y al rato comienzan a tener otra aventura con otra mujer, ya no está honrando su matrimonio delante del Señor. Ya tiene un problema con el Señor. Dice el Señor a los fornicarios, un fornicario es el que usa su cuerpo sin estar casado. Y los adúlteros son los que ya son casados y usan su cuerpo con otra mujer o con otro hombre. Entonces, a los que así hacen, el juicio del Señor los está esperando adelante. Y como yo siempre he dicho, nadie se va a escapar de esto. Ahorita uno puede pensar muchas cosas, pero la palabra no va a cambiar. Dijo el Señor, cuando Él venga, se estarán casando y dándose en casamiento. O sea, esto no va a parar hasta cuando venga el Señor. Y cuando venga el Señor, entonces dice el Señor, Él va a pagar a cada uno según sea sus obras. Entonces hay quien no se quiere acercar al Evangelio porque sabe que Dios le va a exigir muchas cosas limpias y va a tener que dejar muchas cosas
que le agradan. Por eso no nos acercan al Evangelio. Y los que ya estamos caminando, tenemos que aprender a sujetarnos a esta palabra, porque así la estableció el Señor. Pues es una lucha, hermanos, de todos los días. Sabemos que tenemos un enemigo en común que va a estar siempre haciendo su labor, pero tenemos que resistirnos para no perder nuestra oportunidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos los que lleguen a ver este en vivo. Y si alguien quiere hacer algún comentario o tienen alguna pregunta, la pueden hacer con mucho gusto. Cuando yo la vea, pues trataré de responderles conforme a esta palabra. Los sigo invitando para que se suscriban en la página que tengo en el YouTube. Busquen por hermano David Gil, en busca de la verdad y de la tierra nueva. Así se llama la página. Y ahí van a encontrar pues mucha información, y de lo que escuchen y ustedes quieran opinar o quieran preguntar, con mucho gusto les voy a contestar. Les sigo invitando, hermanos, para que nos acompañen en el próximo en vivo de el día lunes. Primeramente Dios, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Que el Señor Jesús los bendiga.